Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. En las últimas horas ya fueron denunciados ante la Corte Suprema de Justicia los senadores Armando Benedetti y Daira Galvis por presuntas injerencias en el contrato entre Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados, que le costó el puesto, la cabeza a la exministra Karen Abudinen. Después de un largo silencio, la exministra de Estado se enfrentó directamente al senador Benedetti a través de su cuenta en Twitter, a quien señaló de haberlo llamado para sugerirle la cesión del millonario contrato por más de $1 billón y del que se entregaron 70.000 millones de pesos como anticipo. ¿En qué parte de esta novela por el nuevo capítulo de aparente corrupción y tráfico de influencias vamos? Pues de eso vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. En esta denuncia que fue presentada por la red de veedurías, se pide a la Corte Suprema de Justicia que escuche a la exministra Abudinen, al senador Armando Benedetti, a los detenidos Emilio Tapia, Aldana y a Juan Carlos Ángel Cáceres para develar y tratar de desmarañar un poco este capítulo y la relación de los políticos con este proceso contractual. El senador Armando Benedetti es representante en el Congreso de la República, es barranquillero y ahora aliado de Gustavo Petro desde el Pacto Histórico. Senador Benedetti, un gusto. Gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias, María Camila, saludarte a ti y a todo el mundo y hacer una corrección de vanidad. Yo soy senador. Senador Benedetti, antes de que entremos en materia de este asunto por el cual lo hemos llamado esta noche, quiero que veamos los trinos que nos permiten esta noche llamarlo y que usted nos ayude a entender su participación, si la hubo o no en este tema. Son los trinos que se cruzó usted en las últimas horas con la exministra Karen Abudinen. Usted dice que trata de justificar su negligencia o posible participación en este robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se abudinearon la plata con la supuesta llamada y posterior adjudicación. Hágame el favor, ese es el trino que usted le pone, senador. Y la exministra le responde, entre otras, retándolo. Le dice: senador, le refresco la memoria, usted sí me llamó como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos. Senador Armando Benedetti, la pregunta es sin duda pues clara. ¿Usted llamó a la exministra Abudinen? Pero primero que todo, ella es la que primero pone en Twitter acusándome, y es muy extraño que una exministra, me acuse vía Twitter sin poner una denuncia y sin una sola prueba, María Camila. Eso es automáticamente, es una distracción que quiere hacer ella y el señor, la rata esta, ¿cómo se llama? Jaime Lombana, que es el abogado de ella, que tiene una inquina personal conmigo porque él tuvo una relación personal con mi hermana, descalabró a un sobrino mío, le pegó, etcétera. Pero eso será motivo de otro programa esta misma semana, si usted lo tiene a bien. Pero el cuento es que el señor Lombana es el que la invita a ella a acusar. Usted dirá, ¿cómo sacan eso, un conejo del sombrero? Ya lo había hecho antes. Lombana me había acusado a mí con el tema de las chuzadas, que yo es que había chuzado a Néstor Humberto Martínez y al hijo de él, como si yo tuviera que conseguir algo si sigo al hijo de él por bobo, por tonto, y no me importa un carajo que haga el hijo de él, no tendría por qué seguirlo. Y recuerda usted que metió el tema de Odebrecht y en el tema de las pensiones de Córdoba. Esta es la cuarta vez que este señor me inventa y hace un daño terrible en los medios de comunicación. Pero creo que esta vez le faltó ética y le hizo un daño mucho más terrible a la señora Karen Abudinen. Pero haciendo este preámbulo, es bueno decirte, María Camila, de que yo no conozco al señor Emilio Tapia. Yo jamás en la vida he conocido a nadie que tenga que ver con el consorcio Centros Poblados, ni mucho menos con una nueva compañía americana que están diciendo por ahí, etcétera. No conozco a ningún gringo ni nada de eso por el estilo. Entonces, yo no tenía por qué llamar a la señora ministra a hacer absolutamente nada. Yo no hice la llamada. Para contestártelo categóricamente, yo no hice la llamada, yo no hice la llamada, yo no hice la llamada, mucho menos para que se diera una caducidad o no. Y a mí me preocupa, María Camila, porque usted que ha cubierto de pronto los temas más importantes de este país, va a pasar lo mismo de Odebrecht. Resulta que ahora el país está pendiente de si yo llamé o no a Karen Abudinen, cuando aquí lo horroroso es que adjudicaron 1.2 billones de pesos a una empresa fachada con unas pólizas falsas.
Sí. Yo no creo que eso se pueda hacer si la ministra no es ladrona o recibió una coima. No hay tutía. No hay forma de que eso pueda suceder en un país, de que a ti te den 1.2 billones de pesos a una empresa. Entonces ahora resulta que a todos se les olvidó eso. La estrategia de ellos es salir a pegarle al perro más flaco para que entonces ellos distraigan la atención como lo estamos hoy y se nos olvidó que adjudicaron 1.2 billones de pesos. Ahora, quiero Senador, pero terminar. para que vayamos por partes, usted menciona aquí en este punto al abogado Jaime Lombana, que es el abogado defensor de la exministra Abudinen. Si le entiendo bien su teoría de todo lo que está pasando y su nombre en medio de este escándalo es que la señora Abudinen se está dejando utilizar por el abogado Lombana por una rencilla de vieja data que ustedes tienen. Que yo no tengo, que él ha tenido con mi familia. Yo nunca le he hecho nada a ese imbécil. Lo único que sí es cierto es que usted lo dijo muy bien a la entrada del programa. Hacía 15 días la señora Karen Abudinen no tuiteaba, ¿verdad? Y fíjese usted que él estuvo en los medios de comunicación, porque él cada vez que llamaba a un medio de comunicación, a mí me llamaban enseguida, de que él estaba pregonando de que yo tenía que ver con la caducidad del contrato. Nadie le quiso creer el cuento. La única forma de hacerme daño era que la ministra pusiera el Twitter. Y por eso es que lo pone. Lo tengo de bien sabido. Yo soy barranquillero. Yo vivo en Barranquilla. Y usted viera en mi teléfono, te lo puedo mostrar ahorita. Tengo más de 79 mensajes de gente de Barranquilla explicándome todos los negocios de la señora Karen Abudinen, explicando todo cómo es ella, etcétera, etcétera. Ya todo eso lo desarrollaré esta semana, lo que hizo en Bienestar Familiar, lo que hizo aquí en la Secretaría de Educación, etcétera. Entonces, va a pasar lo mismo que Odebrecht. Yo no sé si usted recuerda que a mí me metieron el tema de Odebrecht. Todos los medios de comunicación abrieron con el tema de que yo tenía que ver con Odebrecht, que era el jefe de los bulldozers. Eso fue el 15 de noviembre del 2017. El 5 de diciembre dije toda la verdad lo que había pasado porque me puse a investigar y el 24 de enero del 2018 llamaron a todas las personas que no tuve nada que ver con el tema de Odebrecht. ¿Quién montó todo eso? El señor Jaime Lombana. ¿Quién montó que yo era el chuzador más grande de este país? Pero usted, senador Benedetti, ¿cree que la señora Abudinen, metida en el centro, en el corazón de este escándalo, se va a prestar para semejante cosa? Entre otras porque el mensaje es tal vez desafiante, le dice, le recuerdo la memoria. Claro, ¿y por qué no lo puso la semana pasada? Recuerde usted que, ¿por qué no lo puso cuando acuérdese que yo soy oposición, María Camila, yo soy oposición. Entonces, si yo soy oposición, entonces usted cree que yo voy a llamar a pedir un favor de ese calibre y si lo pidiera y era corrupto la llamada, ¿por qué no me demandó automáticamente? ¿Por qué después sale y dice que nunca hubo presiones de congresistas? Después dice que hay una lista y arranca conmigo. ¿Por qué el primer? Porque el abogado es Jaime Lombana. Usted sabe de una inquina personal que hay, que yo voy a tratar en esta semana de dirimirla de verdad, y ya me tiene mamado que se me rata. Ese señor ha sido, pero ya esta semana le voy a mostrar que hasta sospechoso de asesinato hay, pero esta semana nos arreglamos con eso. Pues ya me mamé, yo he tratado de hacerle el quite por lo vasto, por lo burdo, pero ya me cansé, o sea, lo que hicieron hoy fue una cosa burda, tonta, de aficionado, estúpida. La ministra, claro, pero fue estúpida de dejarse llevar por él para que hiciera eso. Eso, le repito, me lo han contado aquí en Barranquilla, que hasta ella está arrepentida de haber puesto ese tuit. Hasta eso sabía. Sí, pero usted esta mañana decía en una emisora en Blue Radio, decía, si yo la llamé tendrá que probarlo. Es decir, probablemente sí se van a encontrar algunas llamadas con la ministra Abudinen. No, yo no dije eso, yo no dije, María Camila, yo lo que dije fue, creo que fue en Blue Radio, yo lo que dije es que si hubo llamadas con ella, no era para hablar de Centro Poblado, era para recriminarle su actitud constante, por ejemplo, en favorecer a los bancos. Mañana hay un proyecto que se va a discutir en la plenaria donde la señora avalaba de que todo lo que tenga que ver con el correo postal sea por los bancos. En diciembre lo que quiso hacer la señora era que los bancos autenticaran, cuando por constitución es la registraduría que puede autenticar quién está mandando un mensaje digital. Entonces, esas han sido las recriminaciones con ella. De esto yo no tengo ningún tipo. Recuerda que yo soy alfil de Petro. Entonces, resulta que ahora lo importante es una llamada de un tipo de la oposición que se va a quedar con un contrato de 1.2 billones de pesos cuando ella fue que lo adjudicó a sus amigos, a sus jefes políticos. Fíjense que hoy la W estaba, o ayer, perdón, la W estaba diciendo que Guido Nuller tenía que ver con el contrato. Y entonces, ¿cómo así que Guido Nuller, que es el cuñado de Alex Char, dicen que ganó el contrato? Ella hace parte del grupo político Los Char y entonces están pendientes del país de una llamada.
¿por qué la gente no está pendiente de dónde está la plata, cómo se repartieron, a quién compraron, quién Pero recibió usted ha la... dicho acá, senador, usted evidentemente es un senador de la oposición, está ahora con la Colombia Humana del senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, que hacía llamando a la ministra Budinen, que hace parte del gobierno de Iván Duque, a quienes ustedes le hacen oposición. A ver, no era una llamada para invitarla ni a bailar, ni a que habláramos, ni nada, sino a explicarle de que cómo estaba haciendo esas cosas tan horrorosas, por ejemplo, como la de que los bancos pudieran autenticar a la gente vía data crédito. O sea, los bancos querían comprarle, los bancos querían pagarle el servicio a data crédito. Porque data crédito, o bueno, sí, bueno, la de las, cuando usted de plata, ¿cómo que se llama? Bueno, creo que es data crédito, es de los bancos. Entonces había que pedirle el servicio a ellos y tenían que pagarle a ellos. Ellos mismos se pagaban entre ellos y tenían un negocio ahí para autenticar quién es la persona. Eso no podía hacer los bancos porque la única persona que lo puede hacer es la registraduría. O sea, de ese tipo la conversación, sí hubo con ella llamadas telefónicas por eso, porque ahora me dice, si a mí me dijeron una fecha, una época, un registro de llamada, etcétera, usted ve que no dice nada, María Camila. Sí, senador, la exministra Karen Abudinen lo señala puntualmente de intermediar, de mediar por una firma extranjera. Eso, o sea, ¿cómo? O sea, qué cosa tan loca. O sea, eso es, yo quisiera que todos tuviéramos un poquito de sensibilidad de que es obviamente que ella quiere distraer la atención. Resulta que ahora no importa que se le hayan adjudicado a un contrato de 1.2 billones de pesos a una fachada de amigos de ella. Sí. Ella es la ladrona. Esta empresa se ha dicho que es Next. ¿Usted no la conoce, no conoce a nadie de esta? No conozco a nadie, dijo, no conozco ningún gringo, no tengo ningún amigo gringo para empezar ahora. No tengo ningún amigo gringo, Es decir, no yo no tengo ningún amigo gringo, ni tengo nada que ver con la gente de Houston. Yo no sé cómo se llama la empresa. sí. O sea, yo no había escuchado, quiero que me creas que yo no había escuchado ese nombre, esa empresa, hasta ahora. Y te puedo jurar por la vida de mis hijos que nunca había escuchado Centros Poblados hasta hace 3 semanas. Senador, pues aparte de esta acusación de la exministra Budinen, de esta exministra que salió, que le Acusación costó sin la pruebas. cabeza, esta acusación viene acompañada de una denuncia que interpone esta entidad que es la Red de Vedurías. Ya completó usted pues, múltiples denuncias en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo la recibe? A ver, como un lunar más, María Camila. Usted acaba de decir que tengo múltiples investigaciones. De 8 que tengo en la Corte, 7 me las ha puesto Lombana. Qué casual. Y supuestamente es abogado penalista, el tonto este, ¿verdad? Y ese abogado penalista y me hace denuncias sin una prueba y sin un testigo. Yo quisiera que tú revisaras la acusación como abogado que él hace. Una cosa loca, bastante loca. Créeme que bastante loca. O sea, pero no le preocupa, senador Benedetti, que mañana, se lo preguntaba esta mañana, la exministra budinense aparezca con una llamada y diga, esta es la prueba de que yo sostuve esa conversación donde se habla... No me preocupa para absolutamente nada. Te lo juro que yo duermo cansado porque estoy desde las 6 de la mañana, como te consta, o de las 7, 8 de la mañana hasta ahora, desde ayer y hoy, contestando 1000 entrevistas. Lo único que tengo es dolor de cabeza, yo no sé si tengo COVID o es el estrés, etcétera, pero no me preocupa absolutamente nada. Te lo juro que hoy duermo como un bebé, porque ya sé que es el mismo cuento de siempre. Y yo te hago una pregunta, porque se lo respondo algunos medios y me dan contra... ¿Esa es la misma red del señor Bustos? Sí. Tal vez una pregunta final, senador Benedetti, es sobre el abogado Jaime Lombana, que es un abogado de quilates, representante no solamente de muchas personalidades, sino se lo pregunto porque ha estado en muchos casos mediáticos, en muchos casos de connotación nacional. Pero quiero preguntarle si usted lo considera una persona de hacer este tipo de acusaciones, de señalamientos. Total. Ese señor, a partir de mañana, el país usted se va a dar cuenta de que ha estado en temas de asesinato. Estuvo en el tema de torcer los testigos de Monsalve. Usted dice que de quilates, dígame cuál es el caso que él ha tenido. Él lo que es un sapo que va y se presta a todos los periodistas o a todas las personas famosas, se regala para él poder salir en televisión. Él lo que se pone feliz, bueno, iba a decir una cosa más vulgar, pero él llega a su éxtasis máximo cuando sale en televisión. Entonces él va y se ofrece y se regala. Quilates. Dígame de quién ha sido el abogado. Si usted me dijera que es de un consorcio importante internacional o de unos multimillonarios, o sea, de nadie. Nadie es serio, todos son puros periodistas como ustedes que los acusan de calumnia y injuria, él va, se presta para allá. En una época había un caso mediático y él sale y se ofrece, como lo hacen otros 3, 4 abogados más. Son unos payasos. Yo no veo nada de quilates. Yo conozco abogados muy serios, muy respetables,
Yo quisiera saber si usted, de quilates para mí, por ejemplo, Jessy Reyes. Y usted no ve a Jessy Reyes haciendo esta clase de estupideces. Eso es lo que es un degenerado, yo no sé, tiene problemas mentales. Pero ya todo eso te lo voy a mostrar a María Camila más adelante. De quilates cero. Es una rata. El senador Armando Benedetti. Senador, le agradezco infinitamente por este espacio para poder hablar sobre este asunto que ocupa la agenda del país y sobre la que seguramente seguiremos hablando. Es usted muy amable. Muchas gracias, María Camila, y discúlpeme un poco la pasión, pero entiéndame que me han dado duro y me han crucificado sin una sola prueba. Las pruebas. Vamos ahora a hablar con el abogado Jaime Lombana, abogado penalista con experiencia en distintos casos mediáticos, egresado de la Universidad del Rosario, también donde ha sido docente. Abogado Lombana, bienvenido a Zona Franca. María Camila, muy buenas noches. Escuchaba usted al senador Armando Benedetti, abogado Lombana, su impresión sobre estas declaraciones que no son nuevas para usted, sobre la teoría que tiene él sobre el caso este que lo involucra con el Mintic. María Camila, el país está acostumbrado a oír las mentiras repetitivas, la misma estrategia de siempre de salir a insultar, de denigrar a todo aquel que se le cruzan sus intereses o lo denuncia por la repetida y consuetudinaria costumbre de Benedetti de aparecer en todos los escándalos de corrupción. Benedetti es un mito a la gran impunidad. Benedetti, pero en este caso yo me quiero concretar al tema de la llamada. El señor Benedetti, por ahí, yo no soy hombre de redes, pero vi que el señor Benedetti decía que rompía su tarjeta y devolvía su credencial de senador si se demostraba que hubo una llamada a la ministra Karen Abuinem. Lo hizo con un periodista. Hoy se le demostró que sí llamó a esa ministra, en lo que muchas personas configuran o creen que se configura un tráfico de influencias de servidor público, porque no es el rol de la función de un senador entrar a recomendar, influir o determinar en materia de contratación absolutamente a ningún otro servidor público y mucho menos un ministro. Sí. Él quiere centrar esto en un tema de polarización y de ofensas personales. Yo me limito a decirle, el senador Benedetti llamó. Nadie ha dicho que la columna vertebral del escándalo de centros poblados sea el señor Benedetti. El senador Benedetti sí está investigado por enriquecimiento ilícito, está investigado por lavado de activos. El senador Benedetti tiene un patrimonio ostensible. Pero eso, doctor Lombana, para que no nos desviemos de la discusión, son otros expedientes que tiene aproximadamente 8 en la Corte Suprema de Justicia. Usted dice, hoy se probó, se demostró que hizo esa llamada, y le quiero preguntar cuál es la prueba clave, la prueba contundente para poder llegar a esa conclusión. Pues María Camila, usted por sus conocimientos y su experiencia sabe que los medios de prueba son varios y de distintas intensidades. El testimonio de la señora Abuinem es un elemento material de prueba, que es un testimonio veraz. Yo les argumento a ustedes con respeto qué interés va a tener ella en decir que Benedetti la llamó si no la había llamado, porque es verdad que Benedetti llamó. Ahora él siempre se excusa en su estrategia, que la conoce el país, pero que la llamada existió y el contenido de la llamada fue precisamente a pedirle que no caducara el contrato y que se diera el contrato a X firma. Yo quiero llamar la atención en este punto para su audiencia, María Camila. ¿Me están escuchando? Lo estamos escuchando, doctor Lombana. Cuando el senador Benedetti, entre otras, hoy apoyando el pacto histórico, antes uribista, antes duquista, antes santista, antes liberal, cuando el muy disciplinado senador Benedetti en el mundo político llama a un ministro para decirle que ceda un contrato, le estaba proponiendo un acto ilícito. ¿Por qué, María Camila? Porque ese contrato de centros poblados había sido adjudicado por medio de unos elementos engañosos, tramposos, unas falsedades en las garantías que respaldaban la seriedad de la propuesta y el cumplimiento del contrato. Pues uno no puede ceder un ilícito, María Camila. No, ningún servidor público puede ceder un contrato
donde ya existía el conocimiento de la ilicitud con que se había llegado a adjudicar ese contrato, pues derivado de las pólizas falsas, de las garantías falsas. Entonces, lo que pidió Benedetti era un ilícito, porque nadie podía ceder precisamente un contrato fruto del delito, cedérselo a un tercero, cualquiera que Sí. fuera ese tercero. Pero doctor Lombana, tal vez coincidimos con el senador Armando Benedetti en que la exministra Abudinen en su momento dijo que no había recibido presiones, ningún tipo de injerencia. Usted habla de esta intervención, de este interés en el senador Armando Benedetti en este contrato para la sesión. ¿Por qué no lo denunció en su momento la señora Abudinen? No, yo respaldo plenamente lo que ha dicho la doctora Winem, en el sentido en que Benedetti la llama a que no caducara, le dice, hombre, usted debería ceder el contrato. Ella inmediatamente le contestó que su decisión estaba tomada en la caducidad. La prueba incontrovertible de la honestidad de Karen Abudinem es la declaratoria de caducidad contra la que estaba Benedetti y de pronto otras personas, empezando por los de la propia unión temporal. Yo no estoy diciendo, ni estoy afirmando, ni la ministra lo ha dicho, que Benedetti tuviera un interés corrupto o no corrupto. Pues Benedetti es sinónimo de corrupción, pero en este caso nadie puede determinar cuál era el interés de Benedetti. Eso solamente lo sabrá él en su fuero subjetivo, en su fuero interior. Sí, ¿usted tiene la fecha, doctor Lombana, en la que se hizo esa llamada? La ministra tiene, por supuesto, a propósito, ya que me hablaba de pruebas, pues la relación de llamadas, el tiempo de la llamada, el origen, quién fue el teléfono entrante, cuál fue el número telefónico del teléfono saliente. El senador Benedetti es un mentiroso repetitivo. ¿Cómo puede decir que no la llamó? Ayer decía que no la llamó, ahora está diciendo que la llamó para otra cosa. Entonces, lo que queremos es simplemente que se sepa la verdad. Vuelvo y repito, aquí el tema del contrato no tiene nada que ver con Benedetti. Aquí lo que hay es una interferencia de una llamada de Benedetti, que él les tendrá que explicar, y yo no soy el juez de Benedetti. Benedetti tiene su fuero y será la Corte Suprema la que tenga que establecer cuál fue el ánimo subjetivo de esa llamada. Doctor Lombana, dice su clienta, la doctora Karen Abudinen, la exministra Karen Abudinen, que el interés era sobre la sesión para una firma norteamericana. ¿Es Hughes Next la firma? No tengo conocimiento del nombre de esa firma y no conozco los nombres de las firmas participantes. Mi labor se limita a precisamente el contenido ilícito de la adjudicación a la unión temporal y la presentación de unas garantías falsas, María Camila. Vuelvo y le digo, en el radar de los hechos no está el tema del señor Benedetti. Lo del señor Benedetti fue absolutamente accesorio y es el propio Benedetti quien empezó a tuitear en su estilo. Yo no sé si otra vez está consumiendo droga o no, pero empezó a tuitear y la ministra le contestó, hombre, no se olvide que usted sí me llamó. Nadie le ha dicho que él haya participado en la adjudicación, no lo sabemos. Nadie le ha dicho que él sea conocido o no de Emilio Tapia, no lo sabemos. Esa no es la materia ni la fuente de interés de esta investigación, que como lo hemos demostrado, estamos concentrados en cómo se expidieron esas pólizas, quién las ordenó falsificar, quién realizó esa falsificación, que son temas ajenos al episodio de la llamada de Benedetti. Sí, doctor Lombana, tal vez una pregunta final. Esa prueba técnica, esa prueba de la llamada que ustedes dicen se hizo para intermediar, para interceder por esta sesión del contrato, ¿ya está en poder de la Fiscalía? Y si la ministra Abudinen va a pedir ser escuchada en algunos de los dos escenarios, llámese Corte o Fiscalía, para una eventual declaración. Camila, la doctora Abudinen ha mantenido directa comunicación durante todas estas semanas con los entes fiscalizadores, colaborando con la institución, entregando documentación, tratando de lograr los embargos, materializar la recuperación del desembolso, lograr establecer quiénes fueron los responsables. Luego, no es que, vuelvo y le repito, ha sido una comunicación permanente con el ánimo de colaborar y de determinar los responsables de este hecho de corrupción que fue esta adjudicación y el engaño que se le realizó, el cual se ejecutó al Mintix con esas garantías falsas. Pero esta colaboración ha sido ¿bajo qué figura, doctor Lombana? No, ella es la denunciante y no me equivoco en decir que
así como el ministerio es víctima y el Estado es víctima, ella también como persona natural es víctima de ese engaño y de esa póliza falsa, de esa garantía falsa y de la manera como se adjudicó basado en unas pólizas y garantías falsas. Por eso repito, y déjeme concluir con ese punto, era imposible jurídicamente no caducar el contrato, era imposible ceder el contrato. La cesión de ese contrato sería un delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales como menos. Es el abogado Jaime Lombana, defensor, representante de víctima de la exministra Karen Abudinen en este controvertido contrato por Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados. Doctor Lombana, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, María Carmen. Buenas noches. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva aquel instante. El debate sobre el contrato de Mintic y los 70.000 millones de pesos. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de Mintic, hablando de este contrato, de los capturados, de lo más reciente que ha ocurrido alrededor de esta polémica por posible corrupción. La senadora Katherine Miranda, representante, es politóloga y representante a la Cámara por el Partido Verde. Representante Miranda, bienvenida a este espacio. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. También está con nosotros Antonio Sabaraín, que es oriundo de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, senador de Cambio Radical de la Casa Char en este caso específico. Senador, bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, un saludo cordial a usted, a la representante Katherine Miranda y a toda la audiencia. Representante Miranda, quiero comenzar con los tiempos. Usted ha abanderado esta lucha por volver a hacer la moción de censura en el Congreso de la República en contra de la exministra Abudinen. Le dieron unos tiempos, el juez de tutela le dio unos tiempos. ¿Cómo va con esto? Bueno, María Camila, primero decir que la moción de censura tuvo muchísimas irregularidades en el momento de la votación y por esa razón estamos pidiendo que se repita la moción. En estos momentos ya nos aceptaron la tutela y estamos esperando a que en el transcurso de esta semana el juez determine si se repite o no el procedimiento. Sí, ¿qué requisitos o qué documentos nuevos le exigía este juez para dar continuidad al estudio de esa solicitud de ustedes del Congreso? A nosotros nada, nosotros entregamos las pruebas suficientes y necesarias para demostrar que efectivamente hubo irregularidades en el momento de la votación. Sin embargo, en estos momentos estaba siendo notificada la mesa directiva de la Cámara de Representantes para que ellos hicieran llegar las pruebas como contraparte y así el juez pueda terminar una decisión. Quiero conversar ahora con el senador Sabaraín. Senador, usted ha sido también un defensor, como muchos otros en el Congreso de la República, de la exministra Abudinen, del contrato con Centros Poblados. A estas alturas, cuando ya hay 3 detenidos, cuando está orbitando sobre este proceso controvertido el nombre de varios colegas suyos en el Congreso de la República, ¿qué conclusión hace usted? A ver, María Camila, yo he sido defensor de la exministra Abudinen y seguiré defendiendo la honorabilidad, la transparencia y todo lo que tiene que ver con la respetabilidad de la doctora Abudinen. La doctora Abudinen yo la conozco muy bien, es una mujer honesta. Se vio envuelta en una situación desafortunada, producto de unos contratistas corruptos que incluyeron en la propuesta una póliza o una garantía bancaria espuria. Y bueno, esas son las consecuencias de pronto de que dentro de su estructura, o sea, esa estructura de los ministerios es piramidal. Y yo soy de la teoría y sigo siendo de la teoría que un ministro no puede estar pendiente o revisando si una póliza es espuria o no es espuria. No, no es espuria, esas son funciones de otros funcionarios de cada cartera, porque si no entonces pues no habría más funcionarios, sino solo un ministro. Es como, por decirle algo, yo pongo un ejemplo que de pronto no es el mismo caso, pero podría asimilarse. Si usted en Zona Franca Red Más Noticias tiene un mensajero
y al mensajero lo encuentran en su moto transportando estupefacientes. O sea, yo creo que usted no puede ser, si es la gerente o la directora de Zona Franca, usted no puede ser responsable por lo que estaba haciendo el mensajero. Pero en estos temas de la política, pues obviamente existe una gran polarización. Fueron por la cabeza de la ministra y la oposición pues lo logró y lo consiguió. Pero sí. yo... Senador, pero si lo leo bien, es decir, se rodeó mal, estuvo mal asesorada la ministra Budinen, porque usted dice no puede revisar la minucia, algo tan delicado como son las garantías, las pólizas, entonces de facto es que estaba mal rodeada. Sí, yo pienso que la persona encargada de la oficina de contratación o el director de contratación del ministerio, a mi manera de ver, no conozco el manual de funciones del ministerio, pero debería ser la persona encargada de corroborar que una póliza de un contrato de esa magnitud, estamos hablando de un contrato de 1 billón de pesos, tuviera unas garantías, al menos que fueran legales. Representante Miranda, usted ha hecho seguimiento, que tal vez es el tema de fondo, lo más importante, y es la ruta de los dineros. En este momento, ¿qué se sabe de esos 70.000 millones de pesos? Camila, si me permite responderle un poco al senador. Adelante. Y es, yo fui una de las que adelantó la moción de censura en el Congreso de la República y he sido absolutamente responsable y juiciosa y cuidadosa con mis palabras, y no podemos omitir la responsabilidad política de una ministra. Es que cuando usted hace el símil de un mensajero, es que está olvidando o está omitiendo que tal vez es el contrato más importante del Ministerio de las Tecnologías en los últimos tiempos. Entonces, no hay uno duda. no deja al mensajero para que compre una casa o para que compre el carro nuevo de la casa. Entonces, digamos, no podemos omitir la responsabilidad política de la ministra. Senador Sabaray. No podemos omitir la responsabilidad política de la ministra, porque dentro del manual de funciones de la ministra sí está velar por la adecuada ejecución de los recursos públicos. Segundo, acá se hizo unas advertencias previo a la autorización del desembolso de los 70.000 millones de pesos, donde nosotros con documento en mano mostramos en la moción de censura que a la ministra se le advirtió y se le pidió revocatoria directa del contrato precisamente porque se les mostraba la evidencia clara que existía de estas empresas con Emilio Tapia y con Álvaro Cruz. La ministra hizo caso omiso a eso. Por el contrario, a mí me dijo en la moción de censura que es que ya no podía responder a chismes, cuando hoy muestra la evidencia que sí hay una clara responsabilidad de Emilio Tapia y esperemos próximamente de Álvaro Cruz en este entramado de corrupción. 3, acá el tema de los 70.000 millones, que me parece aún más relevante que, digamos, la situación de la ministra. Yo espero que resuelvan jurídicamente qué pasó y que los responsables efectivamente vayan a la cárcel y no pase lo que está pasando ahora, que es que como pasó con el señor Emilio Tapia o con el señor Álvaro Cruz, que pagaron unos cuantos meses, años pocos de cárcel, y hoy se reencauchan para seguir estafando al Estado colombiano, con la gravedad que ahora se están metiendo es con los niños, con la conectividad, con las necesidades de los niños en plena pandemia. Pero respondo ahora a tu pregunta. Nosotros hemos hecho el seguimiento de los 70.000 millones de pesos y nosotros, según lo dicho por el señor Cáceres y por el señor Laverde, solo se encuentran 20.000 millones de pesos de los 70.000. Gastos de Cáceres ascienden a 10.728 millones de pesos. Gastos de Emilio Tapia, 4.577 millones de pesos. Y lo que realmente se ha invertido de esos 70.000 millones de pesos en, digamos, aparatos y cosas que tienen que ver con la conectividad y para cumplir el contrato, solamente son 5.300 millones de pesos. Hay un faltante enorme y es dónde están 50.000 millones de pesos, donde aún el señor Cáceres no ha hablado y tampoco ha hablado Emilio Tapia. Creo que ahí tiene que estar la lupa de todos los colombianos, es dónde está esa plata, cómo realmente recuperar esa plata y cómo no seguir tratando de esconder. Yo no estoy diciendo que la ministra sea corrupta, pero sí claramente puedo asegurar que es negligente, porque
acá se les hicieron unos llamados, se les hicieron unas alertas y no fue ella la que advirtió que efectivamente había unos hechos de corrupción, habían unas pólizas de garantía falsas, sino fue el mismo Banco Itaú, no fue ella. Sí. Entonces, acá hay que asumir unas responsabilidades y creo que lo correcto en este momento es que el gobierno nacional, la ministra, asuma las responsabilidades que se tiene y me parece un poco cínico que se declare víctima cuando ella por negligencia también dejó que esta plata se perdiera porque se les hicieron unas advertencias. Senador Sabaray. Sí. Sobre lo que dice la representante Miranda, yo tal vez le agregaría algo y eso usted dice, no deberíamos estar mirando la minucia o que una ministra de Estado no debería mirar esas minucias, esas nimiedades, pero tal vez, no sé si usted hace la reflexión, si hubo tal vez una omisión a su deber como ministra de las TIC sobre el contrato más importante de su cartera. A ver, eso es, a mi manera de ver, yo respeto la opinión de la representante Catherine Miranda, quien obviamente pues adelantó un muy buen debate, pero yo dejo ese tema de la responsabilidad de la ministra de una manera, o lo veo de una manera diferente a la representante Catherine Miranda, porque como bien lo digo yo, esa estructura de los ministerios es piramidal. Entonces hay funcionarios que tienen unas responsabilidades de acuerdo a un manual de funciones y que son los responsables directos de situaciones lamentables como esta que se presentó. Insisto, o sea, si yo hubiera sido el ministro, yo no hubiera ido a mirar una póliza de un contrato. O sea, yo fui presidente de un grupo empresarial y ¿Usted estaría hoy en la posición de la ministra Budinén, fuera del ministerio y tratando de constituirse como víctima? No, ya es el tema de constituirse o no constituirse como víctima, ese ya es un derecho que le asiste a la ministra. Yo no sé si me hubiera constituido o no constituido como víctima, porque pues la verdad que no soy arúspice. Pero lo que sí tengo claro es que cuando uno está en esos altos cargos directivos y tiene estructuras piramidales, uno está, por decirlo de alguna manera, tratando de cumplir con unos indicadores de gestión. Lamentablemente se le fueron las luces, o no sé si se les fueron las luces, o de pronto tenían alguna vinculación con estos señores de centros poblados a algunos funcionarios del ministerio y se hicieron lo de la lista gorda con la póliza, o no preguntaron por la póliza, o le dieron muy rápido el trámite y no hicieron lo que debían hacer, en fin. Y llegamos a esta situación que de verdad es una situación lamentable para el país, para los niños, para la ministra, para el gobierno, para todos. O sea, porque aquí de lo que se trata es de que el Estado y los colombianos fuimos víctimas, todos, de unas mentes siniestras que llegaron con el único propósito de saquear el erario público. Víctimas los niños, víctimas las personas que estaban esperando la conexión. Estamos en Zona Franca conversando con Antonio Sabaray, senador, y Catherine Miranda, representante, dos integrantes del Congreso de la República, tratando de dar luces sobre lo que es este contrato de Mintic con centros poblados. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, estamos hablando del caso de presunta corrupción que ocupa los principales titulares de los más importantes medios de comunicación en Colombia. Estamos hablando del contrato de Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados. Representante Miranda, bajo la luz de lo que está ocurriendo en este momento, 3 detenidos, el dinero que todavía no se sabe dónde está, sobre la discusión en dimes y diretes de lo que ocurrió realmente con este anticipo y el nombre de varios, como decía hace unos instantes, compañeros suyos del Congreso gravitando
el ambiente, usted cómo lo ve en el Congreso de la República sobre este asunto en particular, que entre otras cosas ya conoce la Corte Suprema de Justicia porque ya se presentó una denuncia. Y hay, lamentablemente, el Congreso haciendo gala de la falta de confianza y ese espíritu de ilegalidad que lastimosamente tienen los colombianos hacia esta institución. Se dice que se habla de congresistas en 3 momentos de este entramado. El primero, para la adjudicación del contrato. Entonces, es que acá hubo manos de políticos en la adjudicación del contrato. Segundo, en el momento para la sesión o caducar el contrato, que aquí también hubo manos que llamaron a la ministra para presionarla para que se diera el contrato y nos fuese caducado. Y en tercero, para que efectivamente la ministra no saliera del Ministerio de las TIC por parte de Centros Poblados. Entonces, estamos a la espera realmente de lo que va a hablar Cáceres y lo que va a hablar Emilio Tapia, porque sí sabemos que hay una relación clara de algunos congresistas con este entramado de corrupción y esperamos claramente que sea la justicia quien determine qué pasó en estos 3 momentos y las responsabilidades jurídicas, pero también políticas, se asuman no solamente por parte de los congresistas, sino de los partidos políticos que están aquí involucrados. ¿Pero usted cree que hacia dónde apuntan esas primeras pesquisas por esas declaraciones que ya están en la Fiscalía? Le digo, yo no me atrevo a hablar, he sido como muy cuidadosa y muy responsable y hasta no tener información absolutamente precisa, nosotros no revelamos nada. Yo hice, en el momento de la moción de censura, hablé sobre la senadora Daira Galvis de Cambio Radical, no precisamente por ella, sino por una asesora de su UTL que hoy hace parte de una de las firmas de Centros Poblados. Entonces, creo que son las autoridades y me parece irresponsable ponerse a especular frente a un nombre u otro nombre, pero que hay congresistas y que hay políticos acá metidos es absolutamente obvio. Senador Sabarain, ¿usted también cree que es obvio que hay congresistas y políticos aquí metidos en este contrato? Hombre, yo quiero referirme en los mismos términos y con la misma responsabilidad con la que se ha referido la representante Catherine Miranda. Sería irresponsable expresar que hay congresistas vinculados al proceso de la contratación, que hay contratistas vinculados al tema de sugerirle a la ministra que no caducara el contrato y de pronto que hay congresistas vinculados que accedieron al gobierno para que no sacaran a la ministra Karen Abudinen de la cartera de las comunicaciones. Hoy hubo un trino de la ministra donde manifestaba que había recibido una llamada del senador Benedetti. El senador Benedetti le contestó, manifestó que estaban tratando de desviar la atención, pero yo lo que creo que aquí la persona que puede destrabar o que puede sacar a la luz pública todo este entramado es la propia ministra. La ministra, me imagino que será citada a la Corte Suprema de Justicia si allá pues deciden abrir investigación en contra de algunos aforados, y ella pues allá deberá declarar qué congresistas hicieron lobby para que se le adjudicara a Centros Poblados. Senador Sabarain, pero usted es cercano a la Casa Char, es decir, nos está dando más o menos la línea de lo que va a pasar. ¿Va a ir a la Corte a contar, si la llaman, a contar quiénes fueron los que la llamaron para tramitar o gestionar esa sesión del contrato? Pero ¿qué tiene que ver? No lo entiendo, que yo soy cercano a la Casa Char, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Que la ministra es de la misma casa política y es una de las casas más poderosas y más fuertes que, entre otras cosas, la respaldó para sostenerse en este cargo a pesar de todos los cuestionamientos por este contrato. Se lo pregunto por la misma referencia, por la misma cercanía.
No, yo pienso que si la ministra, mire, la ministra es una mujer honorable, es una mujer honesta, es una mujer transparente, y si la ministra la llaman a la corte, no le quepa la menor duda que va a decir absolutamente toda la verdad. Si hubo unos congresistas que fueron y hicieron lobby, si fueron unos congresistas que trataron de persuadirla para que declarara la caducidad, todo lo que sepa lo va a decir, me imagino yo. O sea, yo haría lo mismo. O sea, que este es un tema bastante delicado, que tiene muy golpeada a la ministra, que tiene golpeada que tiene golpeado al país. O sea, este es un tema escabroso, de verdad es que es un tema escabroso, y esperemos que se resuelva, y que se resuelva de la mejor manera, y que las autoridades adelanten las investigaciones con todo el rigor que una situación de estas amerita, y que se encuentre a todos los responsables de este desfalco. Antonio Sabaraín, hablando esta noche en Zona Franca de este contrato, las consecuencias políticas y judiciales que vendrían para las personas que están hasta este momento involucradas. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en Zona Franca. Muchas gracias a ustedes, que tengan una feliz noche, toda la mesa de trabajo, a la representante Catherine y toda la audiencia. Feliz noche, señor. Representante Miranda, ya para despedirnos, tal vez una pregunta final, y es relacionada sobre la necesidad de hacer esta moción de censura. Usted ha insistido. Le quiero preguntar sobre la necesidad, porque hay personas que no le ven ningún sentido bajo el presupuesto del costo político que representaría. Precisamente por eso, María Camila, la Constitución es absolutamente clara cuando dice que independientemente de la renuncia de un ministro a la cartera, la moción de censura se tiene que dar. ¿Por qué? Por los costos políticos, por la responsabilidad política. Más aún hoy, viendo cómo Emilio Tapia, Cáceres y los miembros de Cientos Provolados hablan de 5 senadores involucrados en esta estafa, hablan de 5 senadores que ayudaron a presionar para que este contrato se diera hacia Centros Poblados. Entonces creo que hay una responsabilidad muy grande por parte de los partidos políticos, y creo aún más en la necesidad de repetir esta moción de censura, porque lo que vimos fue la trampa reinando en el momento de la votación. Vimos cómo, según la ley quinta, el número de personas asistentes tiene que ser igual al número de los votos emitidos, o de lo contrario obligatoriamente se tiene que repetir la votación. Eso no pasó en el momento de la votación por parte de la mesa directiva. Mostramos que había más de 100 personas en plataforma y solo 60 votos. 40 personas no votaron. Cobraron su salario. Fueron entre comillas porque se conectaron, porque no estuvieron ni siquiera en el recinto. Se conectaron a internet, cobraron su sueldo del día, y para lo único que fueron citados, que fue para votar la moción de censura, se mantuvieron en la plataforma, pero no votaron. Pero en la práctica, representante, si esta moción de censura prospera, si regresa esta iniciativa al Congreso, en la práctica, ¿qué pasa con la ministra Abudinen? Hay una responsabilidad política por parte de los congresistas. Y estamos mirando más de las responsabilidades hacia los partidos políticos, porque la ministra sí tiene una responsabilidad en el Congreso de la República, pero se agota en el momento en que renuncia. Sin embargo, nosotros consideramos que, dadas las circunstancias y el entramado de corrupción, teniendo en cuenta que puede haber congresistas, según los propios implicados, entonces esa responsabilidad política se tiene que trasladar al Congreso de la República, y que sean los partidos políticos quienes asuman si una persona como esas merece tener el voto a favor del Congreso de la República, o por el contrario se sanciona estos actos de corrupción o de negligencia en el caso de la ministra. La representante Catherine Miranda, hablando esta noche en Zona Franca de la moción de censura y la expectativa que hay por el regreso de esta iniciativa al Congreso de la República. Representante, gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Tenemos una cita mañana a las 9 en punto de la noche. Feliz resto de noche.